Hoy en Ecología Verde te explicamos las características, la clasificación y varios ejemplos de cada uno de los 4 tipos de ecosistemas que existen. Empezamos con los ecosistemas terrestres. ¿Qué es un ecosistema terrestre? Los ecosistemas terrestres engloban una gran variedad de hábitats distribuidos por todo el globo terráqueo y son aquellos cuyos organismos, flora y fauna se desarrollan sobre el suelo o en el subsuelo. Las características de la flora y la fauna que vive en cada uno de estos ecosistemas terrestres son diferentes al estar adaptadas a sus respectivos hábitats con condiciones específicas, como pueden ser la disponibilidad de agua, la radiación solar o la disponibilidad de alimento y nutrientes. Características de los ecosistemas terrestres. Las características específicas de estos sistemas biológicos dependen de los distintos tipos de ecosistemas terrestres, los cuales se diferencian unos de otros en función de 2 tipos de factores que influyen sobre ellos: los factores abióticos, los factores físicos y químicos que determinan el ecosistema, y los factores bióticos, relacionados con los seres vivos que habitan en él. Entre los factores abióticos, que van a determinar las formas de vida vegetales y animales que se encuentran en un determinado ecosistema, destacan el clima, el suelo, la humedad y disponibilidad de agua, el relieve, la altitud, la latitud y la disponibilidad de nutrientes. En cuanto a los factores bióticos, podemos encontrar una gran variedad de seres vivos que van desde organismos unicelulares hasta grandes animales y plantas. La principal característica de los seres vivos que se encuentran en estos ecosistemas es que necesitan el oxígeno para vivir. Descubre más sobre qué son los factores bióticos y abióticos en el vídeo que te dejamos aquí arriba. La morfología de los cuerpos de los animales de los ecosistemas terrestres está adaptada para poder desplazarse en el medio concreto en el que se encuentran, arrastrándose, corriendo o volando. Dentro de los animales podemos encontrar tanto animales vertebrados como grandes mamíferos, aves o reptiles, como animales invertebrados, con importantes funciones ecosistémicas. A su vez, estos animales en función de su dieta pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuántos tipos de ecosistemas existen? A. 2 tipos. B. 3 tipos. O C. 4 tipos. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! Y aquí arriba, recuerda que te dejamos un vídeo en el que te hablamos de los tipos de ecosistemas. Tipos de ecosistemas terrestres. Existe una gran variedad de ecosistemas terrestres, los cuales se clasifican en función de cómo son los factores abióticos que dominan sobre ellos y, por tanto, de cómo es el tipo de vegetación predominante. La flora y la fauna de cada tipo de ecosistema terrestre tiene características diferentes, puesto que están adaptadas al hábitat en el que se encuentran. A grandes rasgos, la mayor biodiversidad se encuentra en los bosques y va disminuyendo hasta llegar al nivel de los desiertos. Los bosques son el principal ecosistema que se encuentra en la biosfera y se definen como zonas con una gran cantidad de árboles, arbustos y matorrales. Existe a su vez una gran variedad de ecosistemas conformados por bosques, como la selva, el bosque mediterráneo o el bosque subtropical. Por otro lado encontramos los matorrales. Los ecosistemas arbustivos son aquellos en los que predomina la vegetación de bajo porte, como los arbustos o pequeñas matas. Continuamos con los herbazales, que como su nombre indica están formados predominantemente por hierbas como gramíneas y se encuentran en zonas donde el clima proporciona unas condiciones semiáridas. Dentro de este grupo de ecosistemas encontramos las praderas o las sabanas. Después encontramos la tundra, que se caracteriza por la ausencia de árboles, encontrándose en su lugar musgos y líquenes, además de hierbas y pequeños arbustos. El subsuelo se encuentra congelado, por lo que se encuentra en zonas de climas muy fríos. Por último encontramos los desiertos. En estos ecosistemas escasea la flora y la fauna debido a sus duras condiciones. Podemos diferenciar los desiertos cálidos típicos de zonas subtropicales donde escasean las precipitaciones o los desiertos polares. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la C. Existen 4 tipos de ecosistemas: terrestres, acuáticos, mixtos y artificiales. Ahora vamos a conocer los ecosistemas acuáticos, que se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Características de los ecosistemas acuáticos.
Estos ecosistemas son entornos compuestos principalmente por agua y la biodiversidad de flora y fauna y otros organismos que haya en dicho entorno. Sus principales características son las siguientes. Proporcionan el espacio de vida a una inimaginable cantidad de especies, tanto las que solo pueden vivir en agua como las que habitan tanto en agua y tierra o cielo. Son uno de los ecosistemas más ricos del mundo, pues tienen una grandísima biodiversidad. Su flora está conformada por algas y plantas acuáticas. Tienen funciones vitales para el planeta, como ayudar a la regulación del ciclo del agua en todo el planeta, conformar el entorno de una gran variedad de especies que si no, no existirían, y también hacen de filtro de la contaminación. Si quieres saber qué otros tipos de ecosistemas existen aparte de los acuáticos, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba. Tipos de ecosistemas acuáticos. Estos ecosistemas se pueden dividir en dos grandes grupos, los ecosistemas marinos y los de agua dulce. Además, estos tipos de ecosistemas también se pueden clasificar en ecosistemas lóticos, si el agua está en movimiento, o en ecosistemas lénticos, si está quieta o con poco movimiento. Ecosistemas acuáticos marinos o de agua salada. Los ecosistemas marinos son aquellos con un elevado nivel de sal, que se encuentran en las zonas entre corrientes y que rodean islas. Estos representan el 70% de la superficie terrestre y el 99% de su volumen. Hablamos de aguas saladas, como los mares y los océanos. A distancias abismales, la mayor parte de los ecosistemas son desconocidos. Aún así, pueden afirmarse que las zonas costeras son las más pobladas que el inhóspito fondo marino. Esto, en buena parte, es debido a que la cadena alimentaria comienza en el plancton, y este necesita la luz solar para crecer. Descúbrelo todo sobre los animales de la costa en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. De toda el agua del planeta, ¿qué porcentaje es agua dulce? A, 2,5%. B, 5%. C, 7,5%. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Ecosistemas acuáticos de agua dulce. Los ecosistemas de agua dulce se encuentran en lugares donde hallamos aguas que tienen un contenido bajo en sales, como los ríos, las aguas subterráneas, los estanques, los pantanos, las lagunas y los lagos. A diferencia del ecosistema marino, su profundidad y diversidad de fauna y flora es menor, aunque también es rica. Diversos factores como la climatología y el relieve determinan las características del hábitat. Por ejemplo, la flora y la fauna de un lago poco profundo en una montaña del norte será muy distinta e incompatible con la de un lago poco profundo de agua cálida en una zona de clima tropical. En cada ecosistema se crean las condiciones idóneas para que esas formas de vida puedan prosperar. Flora de los ecosistemas acuáticos. Respecto a la flora de los ecosistemas acuáticos, podemos decir que hay principalmente plantas acuáticas y algas, tanto en aguas dulces como salobres y saladas, el nenúfar, los juncos, la lechuga de agua, las diatomeas o los dinoflagelados. Fauna de los ecosistemas acuáticos. En los ecosistemas de agua podemos encontrar una incabable variedad de animales, desde peces, anfibios y mamíferos marinos y de agua dulce, hasta algunas aves acuáticas y algunos reptiles que pasan buena parte de su vida en el agua, muy cerca de ella en la orilla o sobrevolándola. Algunos ejemplos son el tiburón, la ballena, el delfín, la estrella de mar, el cangrejo de río, las gaviotas, los cisnes, las ranas y las tortugas. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya has pensado bien? La respuesta correcta es la A. Se calcula que el agua dulce solo es alrededor del 2,5% del agua total del planeta. El restante 97,5% es agua salada. Increíble, ¿verdad? Además de este pequeño porcentaje de agua dulce, se calcula que en torno al 1% es agua potable para nosotros. Continuamos con el siguiente tipo de ecosistema. Se trata de los ecosistemas mixtos. ¿Te suena su nombre? Ahora te contamos todo lo que debes saber sobre ellos. Características de los ecosistemas mixtos. Los ecosistemas mixtos son aquellos ecosistemas que comparten características tanto de los ecosistemas terrestres como de los acuáticos, resultando en un ecosistema híbrido entre ellos, donde habitan especies tanto terrestres como marinas conviviendo. Estos ecosistemas se consideran como zonas de transición entre los ecosistemas acuáticos y los terrestres. Aunque puede resultar evidente, los ecosistemas mixtos disponen de una parte acuática que puede proceder de un río, un lago, el mar o el océano y otra parte terrestre, por la que también se pueden desplazar los diversos organismos que habitan en él. Tipos de ecosistemas mixtos. La variedad de este tipo de ecosistema es elevada, pues hay fuentes que incluyen en ellos complejos tales como las sabanas o las selvas en situaciones de inundación, pantanos, manglares, marismas, juncales o turberas. Sin embargo, todos ellos a grandes rasgos se pueden clasificar en dos grandes grupos, zonas costeras y humedales. En general, la diversidad biológica que se encuentra en los ecosistemas mixtos o de transición es muy variable en cuanto a especies animales y vegetales, ya que pueden ser tanto terrestres como acuáticas o ambas. Veamos estos dos grandes grupos.
Los humedales. Concretamente, los humedales conforman la transición entre los ecosistemas de aguas continentales y los ecosistemas terrestres y se producen en aquellos lugares donde el suelo se encuentra saturado de agua como mínimo una vez al año. Cuando esto ocurre, el suelo queda falto de oxígeno. Así, en estos humedales las comunidades no son ni absolutamente terrestres ni puramente acuáticas. Los humedales se pueden clasificar bajo diferentes criterios, como pueden ser su morfología o su estructura. Como decíamos, existen muchos ambientes bajo la catalogación de humedal, quedando incluidas las ciénagas, marismas, pantanos o turberas, así como los manglares, aunque sean zonas de costa marítima, puesto que el régimen de los mares produce estas condiciones de inundación periódicamente. Los humedales son de vital importancia para la supervivencia del ser humano según el convenio Ramsar, que es la conservación relativa de los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, pues es uno de los ambientes más productivos del planeta. Los humedales se consideran cunas de biodiversidad y fuentes de agua de las que dependen numerosas especies vegetales y animales. Y por otro lado tenemos las costas. Se denomina costa a la zona de unión entre territorios emergidos, como un continente o una isla, con el mar, océano u otra masa de agua de grandes extensiones. El paisaje de las costas se ve modelado por diversos factores tales como el viento, el oleaje, las mareas, la actividad biológica o la actividad humana. Por todo ello, su paisaje tiende a ser inestable, pues habrá zonas donde la línea de costa avance debido al depósito de los sedimentos, como platas, y áreas donde retroceda a causa de los procesos erosivos marinos, como acantilados. Existen numerosos tipos de costa que en algunos casos coinciden con ecosistemas de humedales debido a su interacción con masas de agua salada. Son los siguientes: costas de direcciones estructurales preponderantes. Engloba costas del Pacífico, es decir, longitudinales, costas de tipo dálmata, que son las que están en contacto con líneas de plegamientos paralelas a la línea de costa, costas de tipo atlántico, es decir, transversales, y costas volcánicas. Costas de modelado subaéreo, incluyen costas de rías, de fiordos o calas, costas de abrasión, es decir, costas acantiladas. Y por último tenemos las costas de acumulación, que incluyen islas barrera, costas pantanosas, marismas y manglares, costas de deltas, dunares, de arrecifes, estuarios o de acumulación glaciar. Los paisajes costeros que se generan por los procesos de sedimentación y erosión, entre otros, y que alteran la continuidad de la costa, pueden ser de tipo saliente, como cabos, puntas o deltas, o entrantes, como golfos, estuarios, fiordos, rías, bahías o ensenadas. Y vamos ya por el último tipo de ecosistema, se trata de los artificiales. Veamos sus características, tipos y algunos ejemplos. ¿Qué es un ecosistema artificial? Por definición, un ecosistema es un ambiente determinado en el que los procesos vitales de los seres vivos que lo forman se encuentran interrelacionados. Es decir, que los seres vivos se relacionan entre ellos, pero también se relacionan con los elementos no vivos de dicho ecosistema. Los ecosistemas, sin embargo, pueden dividirse en ecosistemas naturales y ecosistemas artificiales o humanizados. En los ecosistemas artificiales, que son los que trataremos aquí, el ser humano interviene controlando parte o la totalidad de las condiciones del entorno. Dentro de estas condiciones puede englobarse la diversidad de especies vegetales y animales presentes en el entorno, el tipo de suelo, el aporte o no de lluvia o agua y cualquier otra variable térmica o atmosférica. Hay que diferenciar aquí los ecosistemas humanizados o artificiales de los ecosistemas naturales modificados. Los primeros han sido creados por la mano del hombre y la mayoría de sus condicionantes son controlados de forma consciente por la intervención humana. Los segundos, en cambio, son ecosistemas naturales en que el hombre ha influido de alguna manera directa o indirecta y provocando cambios, como por ejemplo la erradicación de una especie concreta. Los ecosistemas naturales modificados son un tipo de ecosistema artificial, ya que sin la intervención humana no pueden darse. Como cualquier otro ecosistema, un ecosistema artificial consta de factores bióticos y abióticos. Los bióticos son las plantas, los animales y demás seres vivos presentes en él, mientras que los abióticos son los elementos no vivos. Los abióticos naturales representan elementos como el aire o el agua, mientras que los abióticos son habitualmente las estructuras y construcciones que el hombre ha alzado. Descubre más sobre los factores bióticos y abióticos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta.
Tipos y ejemplos de ecosistemas artificiales. En general podemos decir que hay 3 tipos de ecosistemas artificiales. Ecosistemas urbanos. Los ecosistemas urbanos son los que se crean en torno a las áreas urbanas. Se caracterizan por ser de alto impacto negativo para los hábitats naturales a su alrededor y son los más artificiales. Uno de los ejemplos de ecosistema artificial urbano son las ciudades. Ecosistemas agrícolas o agropecuarios. Los ecosistemas agrícolas o agropecuarios se crean para proveer al ser humano de productos para la industria alimentaria. Sin ellos, el modo de vida actual no podría existir y tienen su base en nuestro carácter sedentario. Según la gestión que se hace de sus cultivos, se dividen en gestión ecológica o gestión convencional. En la primera se procura afectar lo menor posible al resto del entorno y reducir la huella humana, por lo que se utilizan productos naturales y se prescinde de químicos a favor de técnicas de rotación de cultivos y de resiembra de semillas. La gestión convencional, en cambio, prima la vertiente intensiva del cultivo y se sirve de la aplicación de pesticidas, fertilizantes y purines para maximizar la producción a corto plazo. Podemos encontrar ecosistemas agropecuarios de cría de ganado, de cultivo de subsistencia, como es el caso del que practican los campesinos de agricultura tradicional, y monocultivos, donde se produce un único cultivo a gran escala. Y por último tenemos el ecosistema de presa o embalse. El tercer y último gran tipo de ecosistema artificial son los ecosistemas de presas o embalses. En ellos, la mano del hombre modifica drásticamente el entorno creando grandes masas de agua donde antes no las había al intervenir sobre el curso natural del agua. Esto da lugar a que aparezcan nuevas formas de flora y fauna, así como a la debilitación o desaparición de otras que estaban adaptadas a las anteriores condiciones. Y hasta aquí los 4 tipos de ecosistemas. ¿Has entendido bien sus diferencias? Si quieres seguir aprendiendo curiosidades de la naturaleza, no te pierdas la playlist que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima, ecologistas!